9 historias ocurridas en la carretera, pero hay un detalle, no son las típicas experiencias que hemos escuchado hasta el cansancio. Se trata de relatos reales ocurridos a personas que se vieron forzadas a pedir un aventón a mitad de la oscura carretera. 1. No robarle a los muertos. Recuerdo bien la fecha, 18 de noviembre de 2018. Mi hermana hizo fiesta un viernes por su cumpleaños número 20. ¿Sabes qué otra cosa recuerdo con amplio detalle? Lo que me sucedió esa noche después de salirme de la fiesta de mi hermana. Sus amigas rentaron una casa con alberca en Cuautla. No hubiera ido a la fiesta de no haber sido porque Diego, mi mejor amigo, estaba saliendo con una de las chicas que organizó. En algún momento entre las 11 y las 12 de la noche, mi amigo se peleó con su novia y salió enojado de la fiesta y sin avisar, se regresó a la ciudad olvidando que yo venía con él en su carro. Al momento en que Diego se marchó, yo estaba platicando con otras personas. No tenía sentido que me quedara más tiempo ahí. Mi hermana estaba con sus amigas, y de mis conocidos ya no quedaba nadie. Al principio pensé que había corrido con suerte por lograr conseguir un lugar para regresarme a la ciudad. Me subí a una camioneta que justo estaba por abandonar la fiesta. No los conocía más que de vista, pero como vi que sobraba un asiento, les ofrecí para la gasolina y las casetas. Al principio pensé que había corrido con suerte, pero fue una muy mala idea abordar ese vehículo. No me había dado cuenta de que la pareja que traía la camioneta había estado discutiendo desde la fiesta, y de hecho por eso decidieron regresarse, porque estaban bastante disgustados. Al abandonar la casa, transcurrieron varios minutos de incómodo silencio hasta que se desató nuevamente la discusión. No viene al caso mencionar el motivo de la pelea, pero tengo que decirte que las cosas se pusieron tan feas que ella jaló la palanca del freno de mano para obligarlo a detener la camioneta. La chica se bajó y se echó a caminar en sentido contrario. Estábamos por tomar la carretera. De hecho, la pequeña urbe se terminaba en ese preciso kilómetro. El conductor se quedó un rato esperando a que ella volviera, pero la chica no regresaba. Él se asomó por la ventana para gritarle que le daba un minuto para que se subiera a la camioneta. Ella lo ignoró y él se dispuso a partir, a dejarla a su suerte. En un instante me decidí, le pedí que me permitiera bajar porque pasaba de la medianoche y aunque yo no la conocía, no me iba a quedar tranquilo dejándola en ese lugar, que por la hora lucía horrible y desolado. La camioneta arrancó, dejando en penumbras el sitio donde quedé parado. A lo lejos había unas farolas, precisamente por donde la chica iba caminando. Fui en su dirección a pesar de que ella ni siquiera se había dado cuenta de que yo también me había bajado de la camioneta. No avancé ni 20 metros cuando un coche apareció dando vuelta en una curva. La muchacha lo vio, levantó el brazo y enseñó el pulgar. El vehículo se detuvo y ella subió rápido. Segundos después, el carro pasó a toda velocidad a mi lado y luego desapareció en la recta. No tenía idea ni de cómo regresar a la fiesta. Lo primero que se me ocurrió fue que al igual que ella, me tendría que ir de aventón. De haberlo sabido ni siquiera me hubiera bajado de la camioneta. Me repetí esa frase una y otra vez en la oscuridad, hasta que vi las luces del sexto vehículo que se pasaba de largo. Atrás de ese apareció un coche maltratado y viejo, pero fue el único que se detuvo.
A bordo iba un hombre adulto de unos 50 y tantos años. Era mecánico, tenía los pantalones y su playera manchados de grasa negra. Por dentro el coche estaba muy descuidado, el cinturón de seguridad estaba suelto y los resortes del asiento eran algo incómodos. Aún así, yo estaba suficientemente agradecido, porque además de que me salvó de que la madrugada me tomara por sorpresa en esa recta oscura, era mi primera vez pidiendo aventón en la carretera. La suspensión del vehículo había dado todo de sí, a cada rato dábamos saltos por tan solo pasar encima de cualquier pequeño bache. El hombre venía callado, pero no transmitía nada negativo, parecía una buena persona, un hombre común. En la primera hora intercambiamos un par de palabras, pero pareció mejor idea viajar callados, hasta que vimos a lo lejos un coche detenido. Como yo no manejo, nunca pongo atención en la ruta, de cualquier manera estaba seguro de que jamás había pasado por ahí. El coche apareció súbitamente ya que se encontraba escondido en la oscuridad. Ni siquiera tenía las intermitentes encendidas. Nos acercamos lo suficiente hasta que los faros de este carro iluminaron lo que había sobre el asfalto. A un costado del coche, un par de cuerpos yacían sobre el pavimento. La imagen era pavorosa y grotesca. Dos hombres sobre oscuros charcos que se estremecían con el viento de la recta. El violento acto había tenido lugar minutos atrás. Era evidente por el vapor que despedían los cuerpos. El conductor que tenía a un lado hizo lo inimaginable. Detuvo el carro a unos metros de ellos, se bajó, revisó en sus bolsillos, sacó monedas, billetes y una cartera. Yo estaba horrorizado, pensando en mil cosas, como en la súbita aparición de un coche de policías, o por qué no, del regreso del responsable o responsables de ese crimen. El sonido de las intermitentes del coche en el que iba a bordo era lo único que se escuchaba. Aún así guardé silencio para estar pendiente de cualquier cosa. Después de vaciar las bolsas de los pantalones de los occisos, caminó hacia el carro y echó un vistazo hacia el interior. Mientras lo hacía, a mí me pareció ver que uno de los dos hombres tirados en el asfalto movió un poco la cabeza. En ese momento sentí las manos empapadas de sudor y la garganta seca. Se me vino a la mente que todo había sido un montaje y que en cualquier momento nosotros seríamos las víctimas. Pero eso no pasó, no tenía sentido, las heridas se veían horribles y muy reales. Transcurrieron no más de 5 minutos, pero a mí me parecieron horas. Cuando el chofer regresó al carro, se venía llenando los pantalones de cosas que había robado del otro vehículo. Eso me pareció ruin e indigno, pero decidí guardarme mi opinión porque no tenía ni la más mínima intención de renunciar nuevamente al aventón. Mucho menos en ese punto de la pista. Imagínate quedar en plena oscuridad a unos pasos de aquella horrida situación. El señor le metió velocidad cuando divisó a lo lejos un par de luces. Fue entonces que abandonamos la escena. No pude evitar mirar los cuerpos, pero no debía hacerlo, porque me dio la impresión de que uno de ellos, con sus ojos muertos, también me vio a mí. Avanzamos unos cuantos kilómetros, pero a mí me parecía que no nos alejábamos de aquel sitio. De alguna manera me quedó la preocupación de que alguien viera lo que el hombre a mi lado había hecho.
Después de eso, todo me sobresaltaba, una luz en el camino, un ruido repentino, un bache. Tenía muy bien grabado en mi mente lo que vieron mis ojos. El chofer venía muy tranquilo, pero yo no, y mientras esperaba a que sucediera algo, pasaron eternos minutos hasta que la pesadilla se hizo realidad. El vehículo hizo un ruido extraño, como si viniera arrastrando algo. El conductor del coche lo ignoró por varios metros, tal vez pensando que se terminaría en cualquier momento, pero no fue así. Bajó la velocidad poco a poco hasta que se detuvo. De lo que pasó a continuación, recuerdo el momento exacto con preciso detalle. El hombre inhaló una bocanada de aire y luego exhaló un fuerte suspiro. Ni siquiera me miró, pero me pidió que bajara a revisar. En realidad no me lo pidió, me lo ordenó. Extendió su mano por encima de mis piernas y abrió la guantera de donde sacó una lámpara. Luego se acercó aún más para abrir la puerta. Me dio la linterna y esperó a que yo bajara. No sabía si en una situación donde alguien me estaba ofreciendo un aventón, me podía dar el lujo de negarme, pero era un hecho que no quería ni abrir la puerta, tenía mucho miedo de bajar. Traté de tranquilizarme, traté de no pensar que existía la posibilidad de que aquel sujeto me abandonara en la carretera, aunque creo que ese no era mi mayor temor. En ese instante, mi gran miedo era que algo o alguien nos atrapara, que nos estuviera siguiendo. Todo me hacía creer que ese alguien venía pisándonos los talones, aunque no hubiera nada ni nadie a la vista. Encendí la linterna y me agaché para mirar por debajo del vehículo. Vi un bulto, pero no identifiqué inmediatamente lo que era. Caminé hacia la parte trasera mientras apuntaba temerosamente el asfalto con la luz. Tan pronto como vi lo que había bajo la carrocería a un lado del escape, dejé caer la linterna por el sobresalto, por el susto de muerte. Alcancé a ver un par de piernas enganchadas o atoradas de alguna manera. Quise gritar, pero nada salió de mi garganta. Fueron varios segundos de confusión en los que no pude distinguir nada, ni siquiera encontrar la lámpara que se había apagado al estrellarse contra el piso. El hombre al volante bajó, tomó la linterna que había rodado hasta el otro lado, cerca de una de las llantas traseras, iluminó hacia donde yo apuntaba horrorizado, pero la luz mostró que no había nada. Aquel sujeto se agachó, miró debajo de la carrocería y efectivamente no halló nada. Cuando volvimos al coche, ni siquiera preguntó qué había pasado. Se fue callado el resto del camino. Francamente, se veía molesto. Al entrar a la ciudad me bajé del vehículo tan pronto nos cruzamos con alguna estación del metro. A esas horas de la madrugada no podía tomar el tren, pero bajo las luces blancas de la entrada de la estación, me pedí un taxi. Pero antes de eso, al momento de bajar del coche me despedí de aquel hombre, le di las gracias y ofrecí un par de billetes. Cuando lo vi alejarse, me pareció notar que, en los asientos traseros, venía alguien sentado. 2. Vi bien. Ya no quería seguir caminando, no quería estar de pie ni sentada, y sobre todo ya no quería estar en Texas. En todo ese último día no había conseguido avanzar lo suficiente. Comparado con los días anteriores, parecía que no me estaba moviendo de un mismo lugar. A las 7 de la noche llegué caminando a Trent, un pueblo diminuto del tamaño de unas 10 cuadras aproximadamente.
Esperaba llegar a Odessa esa misma noche. Busqué algo de comer por la orilla de la carretera, pero no encontré nada. Atravesé el pueblo entero en minutos, pero al llegar al final, decidí parar. A menos que consiguiera un viaje que cuando menos me llevara a un lugar donde pudiera comprar algo de cenar y un café bien cargado y bien caliente. La otra opción era quedarse ahí. Ya no sabía qué hacer o cómo continuar. De la cantidad de dinero con la que empecé el viaje, ya solo quedaba aproximadamente el 10%. No alcanzaba para tomar un camión ni para pagar hospedaje. Era eso o comprar comida. Además de la desesperación y el cansancio, tenía mucho miedo de continuar a pie, en caminos oscuros y peligrosos, pero sobre todo por las historias que se cuentan de la gente que vive en esos pueblos. No llegué ahí por gusto propio. En aquel entonces no tuve de otra más que abandonar mi hogar, agarrar mis cosas y con el corazón roto volver a casa de mi madre. Sin voltear atrás, una fresca noche de abril emprendí ese viaje. Antes de que oscureciera por completo, justo en los límites del pueblo, se detuvo un coche al que le hice la parada. Miré desde lo lejos el vehículo. A bordo y en los asientos traseros viajaba un hombre mayor, pero quien manejaba era una mujer. Me presenté de inmediato al subir y entonces la mujer arrancó. Accionó los seguros de las puertas y apagó la luz del interior del vehículo. Al principio se veía seria, pero luego comencé a platicarle mi historia, de me había pasado y a dónde me dirigía. Solo entonces sentí un poco de calidez en las palabras que escuché de su boca. En algún momento me dijo que trabajaba para una iglesia en Odessa, precisamente al lugar al que estaba esperando llegar. Me sentí aliviada y me pude recargar en el asiento y descansar la espalda. El hombre detrás de mí no hablaba, no decía nada y no respondía a los comentarios que le hacía mirando por encima del hombro. Lo hacía para no sentirme tan ajena. Se hizo un silencio de varios minutos. En un instante llegamos al siguiente pueblo, donde hicimos una parada en un supermercado para que Vivian comprara pan. Me quedé en el coche esperando mientras ella hacía sus compras. No me dijo cuánto iba a tardar, pero imaginé que eso no era cuestión de minutos. Tenía hambre, pero no me atrevía a bajar. No quería causar algún retraso a quienes muy amablemente me habían concedido un lugar en el coche. El silencio que venía de la parte de atrás me empezó a poner incómoda. Desde mi mente y hasta la punta de mi lengua transitaban ideas y frases con las que quería romper el hielo. Incluso llegué a pensar que aquel hombre se había molestado porque Vivian me había ofrecido un lugar en el coche. No iba dormido, de eso me cercioré varias veces. Venía con los ojos bien abiertos. Cuando por fin me atreví a voltear para hacerle plática, vi algo espantoso. El hombre tenía los ojos bien abiertos, en ellos había quedado impresa una expresión de horror. Ese sujeto estaba paralizado o estaba muerto. Lo vi abrir la boca, pero no fue por su propia voluntad. Simplemente los labios se separaron y la quijada quedó más que abierta. Su lengua y paladar estaban ennegrecidos, su pecho no se movía, no tenía respiración y sus manos estaban atadas con una cuerda. Súbitamente se abrió la puerta del conductor y abordó bien. La sonrisa que portaba en su rostro era siniestra. Alcanzó a ver que yo estaba inspeccionando al pasajero de los asientos traseros y entonces me dijo susurrando al oído: «Mantenga la vista al frente». Encendió el vehículo y volvimos a la carretera.
Yo ya no me podía ni mover, mi espalda no tocaba el respaldo, me sudaban las manos y mi corazón latía cada vez más fuerte. Entramos a un tramo bastante oscuro, donde Vivien bajó la velocidad. Se detuvo bajo el único árbol que asomaba sus ramas hacia la carretera. Permaneció sin encender las intermitentes, apagó los faros y detuvo el motor del coche. Se hizo una oscuridad absoluta. Empecé a jadear, tenía la boca llena de saliva y ganas de vomitar. Se me durmieron las piernas y me sentí mareada. En menos de un minuto me resigné a que sería víctima de un ataque. El rostro de Vivien apareció súbitamente cuando mis ojos se pudieron acostumbrar a la oscuridad. Aquella mujer pudo notar que yo estaba muy asustada. Extendió la mano y acarició mi hombro. Me pidió que no tuviera miedo. También me dijo que Dios me había puesto en su camino. Solamente que Dios no nos puede ver en este momento, me dijo con un horrible susurro. Apuntó hacia el frente donde la oscuridad había desaparecido todo rastro de la carretera. Encendió las luces que instantáneamente mostraron el camino ante nosotros. Ahí, una figura humanoide, una sombra oscura se apartó de la carretera y desapareció a un lado del camino. Vivien encendió el vehículo y pisó el acelerador al fondo, pero el coche era viejo y no hizo mucho caso. Cuando por fin agarramos velocidad, en una curva cerrada, el coche se patinó un poco, el cuerpo del anciano se balanceó hacia la izquierda y su cabeza se estrelló contra el cristal. El golpe provocó un ruido estremecedor. Esa acción desencadenó una espeluznante reacción. El hombre tras de mí se incorporó, regresó de la muerte o de la imposible suspensión en la que había permanecido todo el viaje. Despertó. Se acercó al espacio entre los asientos frontales, respiró por encima de mi hombro al mismo tiempo que Vivien dijo: «No te asustes, a él le gustan las muchachas como tú». Mis ganas de vivir me hicieron saltar del vehículo en movimiento. Afortunadamente caí en una parte de la cuneta donde había un gran charco de lodo. El coche se detuvo adelante y apagó las luces. Hizo desaparecer el camino a mi alrededor. Sin embargo, un poste de luz a lo lejos terminó dibujando el contorno de aquel vehículo, por lo que siempre los mantuve a la vista. Nadie descendió. En un momento, Vivien encendió la luz interior y pude ver ambas siluetas. La de aquel hombre mayor apenas se movía dentro del vehículo, pero aquella mujer buscaba frenéticamente algo en la guantera. En todo ese tiempo no pude incorporarme, estaba lastimada y cubierta de tierra y lodo. A partir de ese momento, las cosas no mejoraron, se pusieron más extrañas. Una de las puertas del vehículo se abrió y aquel hombre en la parte trasera salió corriendo y desapareció en el vacío paisaje. Vivien arrancó el coche y más adelante se disolvió en el horizonte. En ese estado no podía continuar caminando y mucho menos abordar vehículo alguno. Además, no quería levantarme porque a pesar de que el coche había abandonado ese tramo, aún quedaba algo o alguien allá afuera buscando, acechando, escondiéndose. Me decidí a no moverme de la cuneta por horas. La mañana siguiente tuve la fortuna de encontrar a una pareja que me permitió bañarme. Me obsequiaron un pantalón y una blusa, además de que me invitaron a desayunar. Ambos aguardaron a que me levantara de la mesa para preguntarme qué había sucedido. Les hablé de Vivien, de su rostro amable y de su extraña sonrisa. Les conté detalles del vehículo y del misterioso pasajero. Seguro sabían algo, pero no se atrevieron a contarlo.
Lo noté cuando se vieron entre ellos. Con los ojos se dijeron algo que pude interpretar como una señal para cambiar de tema. Tres. El nahual. Le di un primer sorbo al vaso de café, olvidando que aún seguía caliente. El líquido quemó la punta de mi lengua. Como acto reflejo, quité inmediatamente el vaso de mis labios. El poco café que había quedado en la tapa cayó en el dorso de mi mano y también la quemó. Retiré el pie del acelerador y lentamente presioné el pedal del freno. Estaba a mitad de la carretera libre a Cuernavaca, en un punto del camino francamente desértico y peligroso. Solo pondría el vaso de café en su lugar, limpiaría mi mano y le daría un pequeño trago a una botella de agua fría para quitar la tórrida sensación de ardor en la lengua. Al detenerme, no me di cuenta de que a la orilla del camino había un par de personas. Me sobresalté al verlas, pues no me esperaba encontrar con nadie en ese momento. Se trataba de un niño y un hombre adulto. Estaban sentados a la orilla del camino. El niño aguardaba a que yo terminara la tarea que ocupaba mi atención. Entonces se acercó a la ventana y me pidió ayuda. Aún sentado sobre una roca, el adulto que lo acompañaba miraba hacia el suelo. Se veía triste y, en todo caso, enfermo. El menor tendría no más de 12 años. Encima llevaba puesta solamente una delgada camisa y un chaleco. Yo estaba esperando a retirarme lo más pronto posible. Sin embargo, me sentí obligado a ayudarles. A esa hora no estaban pasando muchos vehículos, y quién sabe cuánto tiempo habrían estado esperando algún tipo de asistencia. Ambos subieron. Aquel hombre caminó lenta y dolorosamente hasta la puerta trasera de mi coche. El niño abordó el asiento del copiloto. Arrancamos. No los llevaría más que a la siguiente parada. Cuando menos los acercaría a un teléfono público y, con suerte, a una estación de servicio médico. El hombre en los asientos traseros no dejaba de quejarse en voz baja. Varias veces inspeccioné a través del espejo, pero ni siquiera pude ver su rostro. Se había sentado exactamente detrás de mí. Se hizo un silencio de unos 20 minutos en los que mi mente dio varias vueltas. ¿Y si solo era una trampa para quitarme el coche o asaltarme, hacerme algún tipo de daño? No es poco común que la gente utilice a los niños para ganar tu confianza. Sutilmente te obligan a detenerte. ¿Quién tendría el corazón tan duro como para ignorar el grito de auxilio de un pequeño en la vastedad de la noche? De pronto, miré la mano derecha del chico. Hasta ese momento la había mantenido escondida al interior de su chaleco. Su mano derecha estaba envuelta en un pedazo amarillento de tela. Seguramente la habría arrancado de su camisa, que era del mismo color. Ese trozo de tela tenía una amplia mancha de sangre. Pensé inmediatamente que habrían sufrido el ataque de un animal salvaje, porque además de todo, a la mano del niño parecían faltarle un par de dedos. Sentí compasión, empatía y un poco de lástima. Quise encender la luz interior del coche para poder ver un poco mejor las condiciones en las que se encontraban los viajeros. Levanté la mano, pero el pequeño me pidió que no la encendiera. En ese momento vi que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Le pedí que se lo abrochara, pero claramente le estaba costando trabajo maniobrar con la impactante herida que tenía en la mano derecha. «¿Qué te pasó en la mano?», pregunté. El niño la escondió de nuevo entre su chaleco y no respondió.
Los quejidos del sujeto de atrás se hicieron más sonoros. «¿Qué le pasó a tu papá?», pregunté, infiriendo que no podría tratarse de alguien más que de un familiar cercano. «Él no es mi papá», me dijo el niño. Era una respuesta coherente, sin embargo, instantáneamente sentí escalofríos en el cuello y la espalda. Pasaron varios segundos, casi 20, entonces el niño volvió a hablar. «¿No lo ves? Ni siquiera es una persona». Quise creer que había escuchado mal y le pedí con un poco de temor que me repitiera lo que acababa de decir. Miré simultáneamente por el espejo retrovisor. En los asientos traseros ya no viajaba ningún hombre. Ahora había un animal grande con oscuro pelaje y una mirada diabólica. Era como un enorme perro o un feroz lobo. Pisé el freno como única reacción, como única opción. El chico levantó la mano herida, como un intento por detener cualquier cosa que yo estuviera a punto de hacer. «No tengas miedo», dijo el pequeño, «no te va a hacer nada. Acaba de comer». Al ver su mutilada mano, sentí su mismo dolor, hasta pude imaginar la herida palpitando, los nervios paralizando el brazo, agudizando por momentos el tormento. Ya me había detenido, y no sabía cómo sacarlos del vehículo sin ser atacado, sin perturbar el malvado orden que por el momento no sabía si estaba de mi lado o no. El pesado animal saltó por la ventana. El niño bajó del vehículo sin pronunciar palabra alguna, y no volví a ver más que su espalda. Cuando arranqué, vi por última vez a ese hombre y al niño. Ambos desaparecieron en la oscuridad cuando abandoné ese tramo. Antes de aquel extraño incidente, no tenía planeado detenerme sino hasta llegar a mi destino, pero estaba muerto de miedo y tenía urgencia de bajar al baño y terminarme el café que aún estaba demasiado caliente. En la próxima parada, encontré una gasolinería fuera de servicio. A un lado, una cafetería estaba atendiendo a puertas cerradas. Les pedí que me permitieran utilizar el sanitario. El muchacho abrió la puerta del establecimiento y me indicó el camino. Cuando volví, tenía lista mi orden en una bolsa de papel. Antes de entregármela me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado. Ese hombre me escuchaba, pero no se veía sorprendido. Pensé que no creía mis palabras, pero cuando terminé de hablar, señaló hacia mi vehículo. A un lado estaba aquel enorme lobo, solamente la bestia. «Te está cuidando», dijo el muchacho. Me entregó los alimentos que había ordenado como excusa para pasar al sanitario y cerró la ventana de la cafetería. Aquella criatura se escondió en las sombras de un árbol que oscurecía el extremo derecho del estacionamiento. Abordé el coche con temor. Tomé nuevamente la pista. Miraba todo el tiempo el espejo retrovisor, buscando algún destello, algún detalle, un rostro, una sombra persiguiéndome. Kilómetros adelante, encontré unos troncos bloqueando parte del camino. A un costado de la carretera estaban los cuerpos de 3 hombres. La escena era brutal. Junto a ellos, sobre el sucio pavimento había un machete y 2 armas de fuego. Esos hombres estaban muertos, pero las heridas bajo las que habían sucumbido no eran disparos. Tenían profundas dentelladas, espantosas mordidas que habían dejado la piel expuesta, la carne viva palpitando sobre la carretera. Una bestia los había devorado. Pasé cautelosamente a un lado de la horrible y cruel escena.
Pisé el acelerador y no volví a mirar hacia atrás. Entendí inmediatamente a qué se refería el muchacho de la cafetería. Efectivamente, aquellas criaturas, el niño y su acompañante, me habían salvado. No sé si fui auxiliado por mi súbita amabilidad al recoger los kilómetros atrás, o simplemente se trató de la suerte. Respiré profundo y no me detuve sino hasta llegar a mi destino. De Oaxaca a Nochixtlán. Salí de Oaxaca a las 6:30. Estaba muy confiado de que alguien me daría un aventón, una camioneta o un coche para llegar a Nochixtlán, donde tenía planeado pasar la noche. Caminé por la orilla de la carretera durante 40 minutos aproximadamente. Esa tarde, la suerte no parecía estar a mi favor. El aire caliente que brotaba del suelo y los rayos del sol que aún brillaba cerca del horizonte me obligaban a ir más lento en mi andar. Recuerdo que contaba 100 pasos avanzados y entonces buscaba recargarme en algún tronco o piedra. Lo hice 3 o 4 veces para resistir la dura caminata. 60 segundos para tomar aire, secar el sudor, beber un poco del agua restante en la botella y entonces volver al rayo del sol. No podía detenerme a descansar sin antes asegurar mi viaje. No podía dejar que me agarrara la noche en la carretera. Contrario a lo que había esperado, en todo ese tiempo solo pasaron unos cuantos vehículos a tal velocidad que ni siquiera alcanzaron a verme pedirles ayuda. Sufriendo en el acotamiento, solicitando aventón al siguiente pueblo. Me detuve nuevamente a beber agua, tomé asiento en un tronco seco que reposaba sobre las raíces expuestas de otro árbol igual de seco, pero erguido y aún de pie. Afortunadamente, desde la casi inexistente sombra del esqueleto de un árbol, vi aparecer a lo lejos una pick-up blanca que no solo venía despacio, había encendido sus intermitentes para detenerse en el acotamiento. Quedó a unos 100 metros de distancia de mí. Había empezado a oscurecer y pues me pareció que aquella era mi mejor y tal vez única oportunidad de conseguir un viaje gratis. Regresé por el camino que ya había andado para acercarme a la camioneta estacionada en la vereda. Un hombre que viajaba solo había descendido del vehículo, revisó la caja, se agachó para mirar las llantas traseras. Llegué a su encuentro justo cuando se disponía a subir la camioneta. Alcé la mano levantando el pulgar. El hombre me miró a los ojos y sin decir palabra alguna, pero con un gesto con la cabeza, me concedió un lugar en la parte trasera de la camioneta. El asiento del copiloto iba vacío. Dudé por un instante y pensé en abrir la puerta, pero estaba seguro de que aquel hombre esperaba que me subiera a la caja de carga. Puse un pie en la llanta trasera y me impulsé para dar un salto. Tan pronto me acomodé, el conductor encendió el motor de la camioneta y avanzamos. Me acosté recargando mi cabeza en la mochila que llevaba a los hombros. En ese momento me di cuenta de que había olvidado mi botella de agua y el paliacate con el que me venía secando el sudor de la frente. Los había dejado en un hoyo que tenía el árbol seco en el que estaba sentado. La carretera a Tehuacán sube y baja colinas, tiene pocas curvas en ese tramo, por lo que el suave vaivén de la camioneta, el sopor de la tarde y el cansancio me dejaron rendido y en minutos quedé dormido. Mi intención era estar al pendiente del camino para bajar en Nochixtlán, que no estaba a más de 1 hora en coche de ese punto de la carretera. Poco antes de despertar, tuve un sueño lúcido. No sé si te ha pasado, pero dentro de ese sueño, me di cuenta de que estaba dormido. Recordé entonces que iba viajando en la caja de carga de la camioneta de un desconocido.
Esa súbita idea me asustó un poco, me arrancó del sueño y desperté de un sobresalto. Lo primero que vieron mis ojos fue el oscurecido cielo, a la izquierda la luna y sobre mi cabeza miles de estrellas. Era más tarde de lo que me imaginaba. Me incorporé y miré hacia la carretera, pero no alcancé a ver señalamiento alguno en ninguna dirección. Temía que me hubiera pasado de la escala que tenía planeada, o peor aún, que hubiéramos tomado alguna desviación u otro camino. Transcurrió más de una hora en la que solo vi pasar centenares de árboles a un costado de la carretera, campos vacíos y oscuros, pero ningún señalamiento que revelara mi ubicación. Como te había dicho, del centro de Oaxaca a Nochixtlán se hace poco más de una hora. Subí más o menos a las 7, por lo que para ese momento ya deberíamos haber llegado. Toqué la ventanilla que separaba la cabina de la paja. Ese hombre no volteó ni me hizo caso, probablemente porque tenía pensado detenerse adelante. Encendió las intermitentes, las luces provocaban destellos sobre la carretera que iba quedando atrás, mostrando una escalofriante vista del oscuro camino. El hombre abrió la puerta y descendió, pasó a un lado de mí, miró al interior de la caja y luego se agachó a mirar entre las llantas traseras. Como no hizo sin una linterna, dudo mucho que haya podido ver algo. Cuando se levantó, vi su rostro oscurecido por la noche. Entonces me dijo que no me podía llevar más. Se disculpó y me pidió que bajara. No tuve tiempo de argumentar nada. Después de todo, la duración de un viaje de aventón siempre está a expensas del conductor. Bajé de la pick-up con la mochila en los hombros. Aquel hombre casi inmediatamente subió, encendió y arrancó. Las luces de la camioneta desaparecieron metros adelante. No se apagaron ni se distanciaron. Desaparecieron, se esfumaron. Permanecí sobre el acotamiento, mirando hacia donde se suponía que estaba el horizonte, porque lo cierto es que no se veía ni un carajo. Después de varios vehículos que pasaron a máxima velocidad, sin detenerse y sin siquiera notarme, me resigné a esperar a que amaneciera. Estuve horas aguardando en la oscuridad, escuchando los sonidos del paisaje oculto en la noche y pidiendo a Dios que no dejara que algo malo me sucediera. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana aclararon el espantoso y vacío camino, noté mis alrededores. Había estado recargado en un seco tronco de árbol, un árbol con un agujero en el centro. En ese agujero estaba la botella de agua y el paliacate rojo que había perdido la tarde anterior. La camioneta me dejó en el mismo lugar en que la tomé. No lo podía creer y no estuve satisfecho hasta que lo comprobé. A mediodía llegué a Nochixtlán, a donde supuestamente tendría que haber arribado la noche anterior. En una casa con habitaciones para viajeros me recibió la sobrina de una amiga que tengo en Oaxaca. La recomendación se había hecho días antes y desde la tarde anterior ya me estaban esperando. Me senté a la mesa para almorzar lo que sobró del desayuno. La joven, mientras regresaba las ollas al fuego, escuchó mi experiencia. Ella se sentó frente a mí y luego, con bastante tranquilidad, me dijo que ahí siempre se aparece un hombre con una camioneta. Según se cuenta, hace años lo mataron en ese tramo del camino. Se cree que escuchó un ruido en la camioneta y bajó a revisar de qué se trataba. No vio venir el camión que lo mató instantáneamente. Encontraron el cuerpo metros adelante. La pick-up tenía las intermitentes encendidas y la puerta del conductor abierta. A pesar de que muchas veces se ha visto esa camioneta estacionada en el acotamiento, con la puerta abierta,
y las luces traseras parpadeando sobre el asfalto. Nadie se detiene. Y por supuesto, nadie, además de aquel hombre muerto hace tantos años, aborda la camioneta. 5. En esta curva. Esto es una de tantas cosas que la gente cuenta sobre los caminos desiertos, carreteras oscuras y desoladas. Le pudo haber ocurrido a cualquiera, pero le sucedió a un hombre que estaba de paso por un tramo solitario a mitad de la autopista. Ese hombre venía subiéndose a coches de desconocidos para avanzar en su trayecto. Se dice que luego de un rato, se detuvo un coche para darle un aventón. Era el coche de una familia entera. El muchacho abrió la puerta trasera y abordó. La tarde estaba muriendo en el horizonte cuando eso pasó, por lo que en minutos se hizo de noche. El hombre estaba tan cansado de caminar, y por más que lo intentó, no pudo mantenerse despierto. Se recargó sobre el cristal de la ventana de la puerta y se quedó dormido después de estar varios minutos cabeceando. Todos sabemos que no es buena idea perder la noción del espacio y del tiempo cuando viajas de raite. Podrías pasarte o podrías ocasionar alguna molestia. Antes de caer rendido, notó que no era el único que venía durmiendo. Adelante de él, en el asiento del copiloto, una mujer estaba completamente recargada en su asiento, con la cabeza de lado, los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Su respiración era bastante audible. Al lado del muchacho había una niña, la cual también venía tomando una siesta, más bien un sueño profundo. Era la única que traía puesto el cinturón de seguridad. Pasaron minutos u horas. El joven abrió los ojos porque algo externo lo había despertado del sueño. Una mirada potente. La identificó casi de inmediato porque se trataba de la niña que iba a su lado. Ella lo observaba a él, fijamente a los ojos. A ambos lados del camino se veía llano y hacia lo lejos no se divisaba más que la misma recta. Seguro faltaba mucho para llegar a cualquier lado. El joven venía tan cómodo que intentó volver a dormir, pero no pudo lograrlo porque la niña no le quitaba la vista de encima. Y no era para menos, ella nunca lo vio subir a su carro. La pequeña simplemente despertó para encontrarse con un completo desconocido sentado a su lado. El muchacho quiso saludar, pero cuando se dirigió a ella, le pareció ver que estaba asustándola. Adelante, el conductor bajó la velocidad para poder tomar una curva cerrada. Ahí mismo la niña se le acercó un poco más, tanto hasta que él sintió cosquillas en el hombro. Entonces la pequeña le dijo en un susurro: «En esta curva chocó a mi papá». La niña agarró al joven del brazo, lo apretó y entonces se esfumó, desapareció ante sus ojos. El viajero dio un grito ahogado y se sobresaltó. El chofer se sorprendió, miró por el retrovisor y le dijo: «Ya estás despierto, ¿no te quieres pasar para adelante?» Dicen que todo fue un sueño del joven, que la niña nunca estuvo ahí, pero entonces queda una interrogante. ¿Quiénes eran ellas? ¿Quiénes habían viajado en el asiento del copiloto y el asiento trasero, que él vio bien cuando subió? Esto es lo que la gente cuenta. Esto es algo que podría pasarte a ti. ¡6! Carretera Monclova-Salinas. Nos salimos temprano de casa. Teníamos la urgencia de visitar a una tía que había caído enferma. Llevábamos un poco de dinero, pero pensamos que lo ideal sería gastarlo en medicinas cuando llegáramos al pueblo.
Después de pagar el pasaje de ambos, probablemente hubiéramos llegado sin una sola moneda. No nos quedó de otra más que pedir aventón. En Monclova nos subimos a una camioneta que nos llevó unos kilómetros sobre la carretera, hasta una estación de servicio en la 1 de Mayo. La camioneta se quedó un buen rato estacionada en la gasolinera. El conductor se había encontrado con algún conocido en un local cruzando la carretera, y se quedaron a platicar por horas. Mientras tanto, la tarde comenzó a morir en el horizonte. El vertiginoso pasar del tiempo nos puso de nervios. No queríamos esperar más y entonces sacamos nuestras cosas de la camioneta y nos pusimos a pedir aventón a un lado de la carretera. No pasó mucho tiempo. En menos de 20 minutos conseguimos que una señora nos dejara abordar su vehículo. Le dio mucha confianza ver a mi hermana. De hecho, pidió que ella se subiera adelante, y desde que arrancó, se fueron platicando. El conductor de la camioneta, que se había quedado a hacer tiempo, por casualidad nos vio marcharnos y se despidió agitando el brazo. Ese hombre era más o menos conocido de nosotros. Sabíamos dónde vivía y con quién trabajaba. Lo ideal hubiera sido quedarnos con él, hacer el viaje en su vehículo, pero el tiempo apremiaba. Me quedé pensando que, cuando menos él, había visto en qué vehículo viajábamos al abandonar Monclova, por si nos pasaba algo. Antes de esa ocasión la hubiéramos pensado antes de subirnos al coche de un desconocido, pero te repito, la necesidad. Adelante, sobre la Monclova Sabinas, solo había rectas, hierba crecida a los lados del camino y sobre el camellón, hileras interminables de pasto seco. Transcurrieron varios minutos. La conductora viajaba a la máxima velocidad permitida, tal vez un poco más rápido. Yo me venía quedando dormido, pero me dio confianza entregarme al sueño, ya que adelante, ambas mujeres venían platicando con mucha familiaridad. En un punto, mi hermana me despertó abruptamente. El vehículo estaba detenido por completo. Ambas mujeres me miraban. Su lenguaje corporal era confuso, además de que yo estaba bien dormido y no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Nos teníamos que bajar inmediatamente porque mi hermana tuvo un altercado. Algo había dicho que hizo enojar a la conductora del coche. Sacamos nuestras cosas y bajamos. Cuando el vehículo arrancó, quedamos abandonados a mitad de la nada. Yo quería saber qué había pasado, pero tal vez no era el momento de preguntar. Mi hermana todavía seguía murmurando entre dientes. Momentos adelante guardamos silencio y pudimos escuchar el correr de un río. El sonido no parecía real. Era como un zumbido que iba y venía, una grabación quizá. Se nos hizo bastante extraño, sobre todo porque en esa parte del camino no pasa ningún río. Y si lo hubiera, estaría seco. Hay una presa, eso sí, y no está muy lejos, pero caminando, no hay cómo. Esperamos un buen rato en la oscuridad, deseando que pasara un camión o una camioneta, lo suficientemente despacio como para que sus luces nos vieran y pudiera detenerse. Hacia donde volteaba, imaginaba algún animal peligroso acechando, tal vez una víbora o algún alacrán. Nuestra paciencia y tranquilidad se iban como agua entre nuestros dedos. Momentos antes había estado profundamente dormido, y ahora, abandonado en un oscuro camino, a mitad de la nada. Le pregunté a mi hermana qué era lo que le había dicho a la conductora del coche. No me respondió. Estaba muy preocupada por nuestra situación y de alguna manera se sentía responsable por lo que nos estaba pasando.
De pronto, apareció un nuevo ruido, uno muy fácil de reconocer. Alguien venía caminando hacia nuestra dirección, pisando la hierba seca, dando pasos lentos. La luna no estaba por ningún lado, nuestros alrededores parecían cavernas. ¿Quién anda ahí?, preguntó mi hermana. Le temblaba la voz, estaba asustada. Nadie respondió. La persona que venía caminando hacia nosotros ni siquiera se detuvo. Cada vez estaba más cerca. En un punto también pudimos escuchar su respiración. Era pausada y dificultosa. Mi hermana me tomó de la mano y me hizo retroceder. La presencia que se nos aproximaba era tan fuerte que supimos inmediatamente cuando estuvo frente a nosotros, a centímetros de distancia. «Buenas noches, muchachos», era la voz de una anciana. «Ayúdenme. Se me fue mi niño al río y no lo puedo sacar». Habíamos olvidado el ruido del río. De pronto tal vez había dejado de sonar, pero ahí estaba nuevamente, ya que lo había mencionado la misteriosa anciana. Mi hermana retrocedió otro paso y me jaló para que me alejara de aquella mujer. «No tengan miedo, no les vamos a hacer nada. Solo quiero que vean a mi niño. Lleva 2 horas bajo el agua». Eso último se escuchó con otro tono de voz. Luego de eso, la mujer guardó silencio, no se movió, esperaba que nosotros dijéramos algo. Casi podía imaginarla, a pesar de que solo había bultos a nuestros alrededores, breves destellos provocados por los vehículos que pasaban al otro lado de la carretera. Estaba seguro de que su rostro estaba inclinado y con su poderosa mirada nos observaba. Su cabello era largo, tan largo que casi tocaba sus rodillas. A unos metros, escuchábamos que el río aumentaba su caudal y después se hacía más débil y casi se dejaba de oír. El resplandor de la luna apareció en uno de los cerros a lo lejos. Pasaban los segundos y poco a poco había más claridad. El flujo de vehículos había aumentado, pero ya ni siquiera estábamos en la orilla. No recuerdo en qué momento nos alejamos tanto de la carretera. Para nuestra suerte, solo bastaron un par de minutos para que la luna se pusiera sobre el cielo. Momentos después ya se podían ver los pastos crecidos, los árboles entre la llanura. La anciana, aquella mujer que habíamos escuchado hablarnos en la oscuridad, no estaba ya por ningún lado. Lo espantoso del asunto es que sentíamos que seguía ahí. No era mucho todavía lo que veían nuestros ojos de nuestros inmediatos alrededores. Probablemente solo siluetas, sombras, relieves y formas en los objetos. Había arbustos crecidos y árboles que nos protegían de la blanquecina luz de la luna. De pronto, escuchamos el llanto de un niño. Un bebé de brazos lloraba cerca de nosotros. El ruido no venía del suelo, sino de una distancia un poco arriba de nuestras cabezas. Mi hermana de pronto dio un grito. El niño colgaba de un árbol, estaba amarrado de una piernita. Corrí a ver. No se trataba de un bebé de verdad, era un muñeco de plástico, y de hecho, no solo era uno. En ese árbol había varias muñecas y bebés de plástico. Algunos colgados de las ramas, otros amarrados al tronco. Lo que ya no pudimos ver fue a la anciana. Ni siquiera pudimos escuchar cuando se marchó. «No toques nada»,
Susurrando le dije a mi hermana, a pesar de que sabía muy bien que por nada del mundo ella se atrevería a acercarse. Apareció una risa, una muñeca de seguro, una de las del tronco. Yo no lo había notado, pero mi hermana no reaccionaba ya. Tenía la mirada perdida, estaba atrapada en un pensamiento. Casi pude ver cómo se iluminó su rostro con una súbita idea. ¿Sabes por qué nos bajó la señora de su coche? No tenía ni idea, no respondí, pero me puse a pensar, a buscar una posible respuesta en mi cabeza, imaginando o tal vez que tendría que ver con el lugar en el que estábamos, o con lo que nos estaba pasando. Lo que sucede es que en un momento, la señora, la conductora, se persignó, se llevó la mano a la cara y dibujó una cruz, haciendo un movimiento lento. Sin dejar de mirar al frente, la señora le dijo a mi hermana que la vibra en la carretera se sentía pesada, las energías habían cambiado y algo maligno acechaba a los alrededores. Mi hermana no entendía de qué hablaba aquella mujer, pero fiel a sus creencias y a su religión, se adelantó a decir que esas eran estupideces. Ya sabes que yo no creo en esas cosas, dijo mi hermana. Jamás en la vida ella había tenido una experiencia paranormal. De alguna manera era comprensible su escepticismo. Lo que no estaba bien era burlarse de las creencias de otra persona, especialmente si ella estaba haciendo el favor de acercarte a tu destino. Y sobre todo porque, si era cierto lo que dijo la conductora, había algo extraño en el ambiente. Lo supimos en cuanto nos hicieron bajar del vehículo. Lo escuchamos, lo sentimos. Nos alejamos de aquel árbol cautelosamente, convencidos de que no estábamos solos. En un momento desapareció el sonido del arroyo. Batallamos durante poco más de una hora para que pudiéramos abordar otro vehículo. Llegamos de madrugada a casa de mi tía. En todo el camino fue imposible ignorar lo evidente. Mi hermana había cometido un error, pero seguía sin aceptar que sí existe lo desconocido, muy a pesar de sus creencias y su religión. Además de todo, sentíamos que alguien venía siguiéndonos. No nos quedaba muy claro si la sensación pertenecía a algo que se había subido con nosotros, a la paja trasera de la camioneta que nos llevó hasta el pueblo. También parecía como si algo, escondido en la oscuridad, estuviera siguiéndonos a lo largo de toda la carretera. Cuando llegamos a casa de mi tía, justo había tenido una crisis. Estaba despierta, pero bastante cansada. Nos sentamos en el borde de la cama, y mi hermana se puso la mochila en las piernas para sacar unas frutas que llevaba para darle de comer a la enferma. Antes de abrirla, sintió que algo se movió en su interior. Al instante, del mismo lugar escapó una risita, la misma de los bebés de plástico. La apartó de la cama y me la dio para que yo la revisara, para que viera qué había dentro. Con cuidado corrí el cierre. Abrí la bolsa. Adentro había un par de duraznos y una manzana. Aguados, negros, se habían madurado en cuestión de horas. Pero además de eso, no había otra cosa. Lo que nos sucedió esa noche, para mí es una experiencia inexplicable, pero me gusta contarla. Mi hermana, por el contrario, niega haber visto algo. Se mantiene en la misma postura de que los fantasmas, las malas energías, los espíritus que venan en la tierra, son solo supersticiones. Pero de lo que sí estoy seguro es de que ella ahora le tiene mucho más miedo a la oscuridad.
7. Autopista Medellín-Bogotá. Me subí al carro a las 7 de la noche. Llené el tanque y salí de Bogotá un poco antes de la hora planeada. Había prometido pasar a casa de Ana por un encargo que quería que le entregara a su hermana en Medellín. En verdad tenía planeado pasar, pero la cajuela iba bien cargada y ya ni en los asientos traseros cabía nada. Ana quería mandar una maleta y sinceramente ya no había espacio para ella. No le llamé para avisarle, simplemente me fui. Manejé sin parar por varias horas. Esa autopista de noche llega a tener unos tramos bastante solitarios. Varias veces me acordé de mi padre. Siempre hacíamos ese viaje juntos. A él le gustaba manejar. Él era agente retirado de la Policía Nacional. Y siempre tenía historias para contar sobre ese y otros tantos caminos que ocupaba para viajar. A mi padre le encantaba salir a carretera, descubrir nuevas rutas, algunas más largas, otras con mejores vistas en el paisaje. Lo que no le gustaba, era manejar de noche. Él más que nadie sabía qué cosas, qué clase de personas, qué situaciones tenían lugar en ciertos tramos de las autopistas, cuando la oscuridad se pelea con la luna para apoderarse del vacío paisaje. Era por eso que mi padre siempre se levantaba de madrugada y no salía si no había luz de día iluminando el camino. Eso recordé en el momento en que pasé el peaje antes del río Magdalena. Me acordé de mi padre porque en el coche cargó una foto que él se tomó en el borde del río. También me acordé porque siempre me había dicho que jamás levantara a nadie en el camino, nadie que estuviera pidiendo aventón. Y precisamente me platicó la razón, solo que en ese momento no recordaba si a él le había pasado algo, o solo se había enterado de algún crimen perpetrado en la autopista, en las partes más solitarias de la carretera. Pasaron un par de minutos y me concentré en otros pensamientos, pero de pronto, a un lado del camino vi a un hombre. Caminaba con dificultad. Las luces eran lo suficientemente potentes como para iluminar la silueta completa de aquella persona. Se trataba de un hombre mayor. Caminaba aferrándose al pavimento. La mano con la que apretaba un viejo bastón le temblaba. Seguramente vio aparecer las luces a mitad de la oscuridad y supo que alguien venía a su encuentro. El hombre vaciló un poco. Parecía como que estaba a punto de bajarse a caminar sobre la pista. Sin voltear, levantó el bastón. Estaba pidiendo ayuda. Recordé a mi padre y recordé sus advertencias, pero también me acordé que en los últimos días mi padre usó un bastón y su andar era tranquilo y cauteloso, igual que el hombre de la carretera. Sentí un poco de empatía por el pobre viejo que parecía haber quedado abandonado a mitad de la nada. Me detuve unos pasos adelante de él, encendí las intermitentes y me orillé lo más que pude. Noté que ni hacia adelante ni hacia atrás se veía coche alguno. La oscuridad se extendía hacia ambos extremos de la pista. Estiré la mano hacia la palanca de la puerta del copiloto y la abrí. Esperé a que el anciano se subiera. No tardó demasiado. Cuando estuvo a bordo del vehículo, noté que no se trataba realmente de un hombre mayor. Era un joven que vestía las prendas de un viejo. El bastón ni siquiera era necesario. De la chaqueta el hombre sacó una navaja. Me miraba con miedo, con enojo, con una furiosa excitación propia de alguien que está dispuesto a todo con tal de obtener unos cuantos billetes. Sentí que varias gotas de sudor recorrieron mi espalda.
el ritmo cardíaco se disparó e inmediatamente sentí la boca seca. Quise decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. Aquel hombre me ordenó que avanzara. Mientras retomaba el único carril de ida de la autopista, noté que ese ladrón husmeaba en los asientos traseros. Buscaba algo que pudiera servirle. Todo estaba dentro de cajas. Lo que llevaba en paquetes ni siquiera era algo valioso. De hecho, estaba buscando deshacerme de ello. Uno de mis primos me había aceptado varias cajas con zapatos y ropa vieja. Eso me puso a pensar en que probablemente estaría en peligro. En la cartera no tenía mucho dinero para ofrecerle, y el resto, hasta lo que había en la cajuela, era prácticamente basura. Me temía que en algún momento se le ocurriera revisar la guantera, donde llevaba varios fajos de billetes. Avanzamos unos metros. Yo no quería elevar la velocidad por si tenía que maniobrar, salirme del camino, aventarme a una zanja, porque prefería eso a convertirme en su rehén. Prefería que nos tuvieran que sacar de entre los metales retorcidos de un coche al fondo de una barranca, antes que dejar que ese hombre se llevara todo el dinero que entregaría a mi madre para unos gastos que le urgía cubrir. Para eso precisamente estaba viajando a Medellín, para visitar a mi madre y dejarle un dinero. El ladrón metió la mano debajo del asiento. Movió las cajas que tenía a sus espaldas. Preguntó gritando qué era lo más valioso que llevaba en el vehículo. Sin pensarlo, respondí que mi propia vida y la compañía de Dios nuestro Señor. Aquel hombre no lo tomó nada bien y enseguida aproximó la punta de la navaja hacia mi costado derecho. Sentí el filo cortante del arma, lo vi maniobrar con la otra mano. De alguna manera estaba intentando colocarse el cinturón de seguridad. Me dio miedo pensar que podría estar imaginando lo que yo había considerado hacer. Perder el control del vehículo y que Dios nos agarrara confesados. Sin embargo, algo extraño sucedió. De la nada aparecieron un par de luces muy potentes. Venían de pocos metros detrás de mi coche. Era un carro de policía, uno que yo jamás vi aparecer en el camino. La sirena sonó inmediatamente después. Las luces de la torreta se encendieron y mandaron unos cuantos destellos rojos y azules. El pavimento se iluminó de ambos tonos, también las hojas de los árboles y la valla que separa la carretera del paisaje. El rostro del asaltante cambió súbitamente. Lo vi muy pálido. Tuve que disminuir la velocidad abruptamente hasta detenerme por completo. Imaginé que aquel hombre, aquel maleante, pediría que inventara una historia para zafarse de la policía, pero lo primero que hizo al detenerse el vehículo fue abrir la puerta y salir corriendo. La oscuridad lo devoró en segundos. No vi más de él y no me moví. Esperé a que el oficial que me había lanzado las luces llegara a mi encuentro. Solamente que pasaron los segundos, los minutos, y nada sucedió. Ya me había dado cuenta de que las luces de la patrulla habían desaparecido. Sin embargo, aún esperaba que estuviera estacionada a un lado del camino. No había patrulla, no había oficial, no había nada. La patrulla se había esfumado en el aire. Las manos me sudaban y me temblaban. Abrí la boca para decir un rezo, una oración, pero nada salió de mi garganta. Estaba en estado de shock, asustado y nervioso. No pude arrancar inmediatamente. Puse los seguros para que no se volviera a subir el ladrón, pero me quedé ahí unos minutos.
Los pies se me resbalaban de los pedales, para que sepas cómo estaba de intranquilo. De pronto, me acordé de mi padre. La patrulla que había visto por el espejo era una camioneta vieja, justo como la que él manejaba. Una como ya no las hay ahora. Recordarlo me hizo sentirme aliviado, me volvió el alma al cuerpo. Avancé, no sin antes echar un último vistazo, mirando por encima del hombro y luego en el espejo retrovisor, asegurándome de que no había patrulla alguna a mis espaldas. Metros adelante, un nuevo resplandor iluminó mis espejos y un poco de la pista a mi lado izquierdo. Eran las luces de la patrulla. Me lanzaron 3 parpadeos, 2 cortos y 1 largo. Han pasado los años y no he podido olvidarlo. Para mí es como un milagro, un mensaje de mi padre, una extraña manera en la que él me demostró que me sigue cuidando. Estoy muy convencido de que fue él, porque siempre, cuando llegaba a la casa y nos encontraba en el pórtico, nos lanzaba 3 parpadeos con las luces, 2 cortos y 1 largo. Ocho. El vestido azul. Regresaba de McAllen con dirección a Monterrey. El flujo en la frontera estaba tan disminuido que tardé casi 4 horas en cruzar de vuelta. El frío que entraba por las rendijas de la camioneta quemaba los dedos, daban ganas de encender el aire acondicionado, solo que esa camioneta lo tenía descompuesto. A las 11:40 por fin pude cruzar la frontera. Me quedé preocupada porque había planeado llegar a casa antes de la medianoche y desde que abordé la camioneta no pude comunicarme con mis hijas. Minutos después de pasar la frontera y atravesar Reynosa, tomé la carretera. Ahí casi no había vehículos transitando la pista, estaba oscura y solitaria como nunca la había visto antes. Sentí miedo de tan solo imaginar pasar las siguientes horas a solas en esa oscurecida recta. De pronto aparecían casitas a un lado de la carretera, una que otra luz iluminando los alrededores, y luego, nuevamente vacío, silencio, penumbras. Lo que no veían mis ojos, mi mente lo imaginaba. Mi principal miedo era encontrarme con un retén o una emboscada. En las noticias sucede casi de a diario. Me ponía de nervios recordar que pasaba de la hora en la que acostumbraba transitar ese tramo. Por todo lo largo del tenebroso camino, me obsesioné mirando por el retrovisor a cada instante, desesperada, ansiosa y con miedo. Entonces, vi a un costado del camino a una muchacha enfundada en un vestido azul. El viento sacudía la tela de su vestido creando un espectáculo extraño. Parecía haber salido de un sueño. Su cabello era largo y lacio, el viento también lo acariciaba y lo agitaba por entre los aires. Disminuí la velocidad, pero no pude detenerme frente a ella, sino metros adelante. Prendí las intermitentes y accioné la reversa para volver. Una mujer ayudando a otra mujer, eso siempre me pasa por la mente cuando veo la oportunidad de extenderle la mano a una desconocida. Al activar la marcha en reversa, me aseguré de mirar por el espejo retrovisor hasta alcanzar el punto donde esa mujer esperaba a la orilla de la carretera. Lo cierto es que ella nunca pidió que me detuviera, lo hice porque me imaginé a mí misma en aquella situación. Además de que no había dónde resguardarse en varios kilómetros a la redonda. Cuando la tuve a un costado, bajé el vidrio de la puerta del copiloto.
Le pregunté si necesitaba algo y también le ofrecí que subiera al vehículo. La mujer no respondió, pero me miró a los ojos. No parecía dispuesta a contestar mis preguntas. Tal vez no me entendía o no me escuchaba. Se agachó un poco para verme mejor. Entonces, noté que detrás de ella había una mujer idéntica que también me miró a los ojos. Esa otra mujer se movió un poco a la derecha, caminó hacia el frente del vehículo y en ese momento dejó ver que detrás de ella había otra mujer con el cabello lacio y un vestido azul exactamente igual. Ella también me miró. En el espejo retrovisor apareció otra más, con su vestido azul y su rostro inexpresivo. Al instante me sentí sorprendida, asustada y confundida. Poco a poco más mujeres con el mismo atuendo rodearon la camioneta. Debí haber abandonado ese punto inmediatamente, pero ni mis manos ni mis pies sabían qué hacer. Otra persona apareció a mi lado, se paró a un costado de mi puerta, se agachó y miró a través del cristal. En ese momento, todas al mismo tiempo levantaron las manos que llevaban ocultas entre sus vestidos y se colocaron máscaras blancas. Eso fue lo que activó mis instintos de supervivencia. Encendí la camioneta, pisé el acelerador hasta el fondo. Las llantas derraparon en el pavimento, pero afortunadamente casi de inmediato avancé. Todo ese grupo de personas quedó atrás hasta que desaparecieron en la oscuridad. Lo que más recuerdo es que antes de que me alejara por completo, las vi regresar a la orilla del camino, con bastante naturalidad, casi deslizándose sobre el asfalto. Volvieron al acotamiento donde segura estaba yo que esperarían al próximo viajero. 9. La bicicleta. Hace años visité Mazatlán. Solo estaba de paso, pero me tuve que quedar todo un fin de semana en Sinaloa porque el vehículo que me relevaría estaba retrasado. La primera noche salí del hotel, buscando un lugar para cenar. A esa hora había varios locales abiertos. Tomé asiento en la mesa de una pequeña fonda donde vi que estaban echando tortillas recién hechas a un comal. No estaban atendiendo a nadie más, por lo que la muchacha sirvió en varios platos abundantes entradas para hacer menos fastidiosa la espera. Mientras ella colocaba sobre la mesa un jarro con humeante café, le pregunté qué tan peligrosos eran los alrededores a esa hora. La muchacha salió del local y miró hacia la avenida. A unos kilómetros, esa avenida se convierte en una carretera, me dijo sin voltearme a ver. Eso seguramente usted ya lo sabe, porque si no llegó por ahí, cuando se vaya, tendrá que tomar ese camino. Ella entonces señaló hacia el norte. Hay bastantes peligros, pero usted quiere saber qué sucede a esta hora. Lo pregunta por algo. Martina, así se llamaba el negocio de comida, igual que la muchacha que me estaba atendiendo. La joven se metió a la cocina y volvió con un par de platos bien servidos y una canasta con tortillas. Se sentó en la mesa de enfrente, café en mano, comenzó a contarme una historia. Hace muchos años desapareció don José, un carpintero que vivía en el centro. Mi madre lo conoció. Era un hombre de unos 50 y tantos años. Tenía una bicicleta, misma que utilizaba para ir y venir entre poblados. Usaba el acotamiento para transitar. Hay un tramo de la carretera con bastantes curvas. Ahí no hay mucho espacio para una bicicleta, y lo más que se puede hacer es andar a un lado del camino, manteniendo equilibrio entre la pista y el vacío que aparece a la derecha. Don José tuvo un imprevisto con la bicicleta y no pudo continuar. Tendría que cargarla y echarse a caminar.
o esperar a que alguien le diera un aventón. Pasaban varios coches, pero ninguno se detenía. Algunos casi rozaban el límite del carril, donde aquel hombre esperaba paciente a que sucediera algo a su favor. Pasaron 40 minutos y por fin, un coche hizo la parada. A bordo viajaba un hombre solo. En el vehículo no cabía la bicicleta, por lo que don José no tuvo de otra más que encadenarla a un árbol con toda la intención de volver por ella después. Subió al vehículo y arrancaron. En el camino, el conductor se empezó a poner nervioso. No decía nada, pero las gotas de sudor le escurrían por las sienes. Sus ojos no siempre miraban hacia el frente del camino. Las pupilas se movían erráticamente como si estuviera sufriendo algún ataque. Sin embargo, sus manos controlaban bastante bien el volante. De vez en cuando tallaba las palmas en sus pantalones para secar un poco el sudor. Don José no iba tranquilo. Pensaba que en cualquier momento sucedería algo terrible. Quiso preguntar si todo estaba bien, pero el conductor nunca respondió. La situación se había vuelto bastante tensa, sobre todo porque había muchas dudas y ninguna respuesta. ¿Estaría esperando para hacer un movimiento drástico? ¿Estaría enfermo aquel hombre? Kilómetros adelante, don José volvió a preguntar. Esta vez, el conductor volteó, despegó la vista del camino por varios segundos. También soltó el volante y se llevó las manos al rostro. «Deberías bajar del coche o nos vamos a matar los dos», dijo aquel misterioso hombre. Don José era una persona valiente y decidida. Ya estaba grande, pero tenía bastante fuerza. Sin embargo, a bordo del vehículo de un desconocido y a tan alta velocidad, no había nada que él pudiera hacer sin comprometer su propia vida. Rogándole al chofer, pidió que lo dejara bajar del vehículo. El hombre frenó intempestivamente. A un costado del oscuro camino quedó don José. Era el punto más oscuro de la carretera. Más aún cuando el coche arrancó y desapareció en la lejanía. Era muy tarde. La hora no importa. Lo que importaba en ese momento es que ni la luz de la luna iluminaba el pavimento. A sus alrededores no había absolutamente nada. El carpintero se quedó esperando a la orilla de la carretera. En un lapso de 20 minutos no pasó ni un alma. Afortunadamente, el siguiente coche que apareció se detuvo. Era una camioneta. Ahí sí hubiera podido subir la bicicleta. Don José abordó el vehículo y sin hacer demasiadas preguntas, arrancaron hasta alcanzar el máximo de velocidad. Según lo que recordaba del camino, no faltaba mucho para llegar a la próxima localidad. Tenía suerte, pues caminar a esa hora hubiera sido una locura. El conductor callaba. Don José recordó lo que le había pasado recientemente e intentó hacer plática para evitar que el ambiente se tornara incómodo. Empezó contando que se le había averiado la bicicleta que usaba para transportarse. Mencionó el lugar donde había tenido que encadenarla. El conductor le dijo: «Qué curioso, encontré una bicicleta kilómetros atrás, sobre esta misma carretera». Entonces señaló hacia la caja. Don José no supo qué decir y lo único que dijo fue: «Gracias, esa es mi bicicleta». El conductor entonces le preguntó qué hacía tan lejos de donde la había dejado. El carpintero le contó la extraña experiencia que acababa de tener con otro conductor que le había dado un aventón. Le dijo que era un hombre extraño y que se veía perturbado. Sudaba, estaba intranquilo, parecía que tenía planes de matarse a bordo del vehículo.
El chofer entonces le preguntó a don José, al tiempo en que volteó a verlo directamente a los ojos. ¿Se parecía a mí? El carpintero entonces lo reconoció. Se trataba del mismo hombre. La muchacha de la fonda se levantó, se metió a la cocina y ya no volvió. Terminé de comer sin dejar de buscarla, esperando a que volviera. Al momento de pagar salió una mujer madura. Probablemente se trataba de su madre. Saqué la billetera y puse un par de billetes sobre la mesa. Antes de retirarme le pregunté a la señora por la joven que me había atendido. Martina. Ya se fue a dormir, me dijo. Me había quedado con la duda, con la preocupación. Quería saber el final de la historia. La señora recogió los platos de la mesa y me preguntó, ¿qué más quieres saber? Don José está muerto. ¿Pero qué le pasó? Eso no importa, me dijo la mujer. Se me hizo inverosímil e insólita aquella historia. No había manera entonces de que alguien se hubiera enterado de lo que pasó, especialmente cuando aquella noche ese hombre desapareció para siempre. Ustedes, la gente de la capital, no entiende muchas cosas. Creen que después de la muerte ya no hay nada. Don José volvió para despedirse de su esposa, para contarle lo que le había pasado y que ya no estuviera esperando a que volviera.